Capítulo 38. Reunión. Todos quedaron boquiabiertos ante la imagen del joven Skywalker con esa presentación. La armadura, su sable modificado, aquel humano de 3 metros detrás de él. Simplemente era impactante observar tantos detalles junto al nacimiento de miles, si no es que millones de ideas dentro de sus cabezas. ¿Cómo obtuvo esa armadura? ¿Por qué modificó su sable? ¿Quién era ese humano? ¿Acaso estaba de su lado? ¿Venían para ayudarlos? ¿Cómo era esto posible? Anakin simplemente observó cómo sus amigos tenían la mente a punto de explotar. Lo presentía, por lo que decidió aligerar las cosas con comedia como de costumbre. Nada que decir, muchachos, porque creo que tenemos bastante trabajo por hacer aquí. La voz de Anakin fue todo lo que necesitaban para regresar a la realidad de la situación y comenzar a preguntar como si no hubiese un mañana. Pero como dijo Anakin, había trabajo que hacer, así que comenzaron a movilizarse rápidamente hacia un punto de reunión ubicado en lo que anteriormente fue el aeropuerto del Coruscant, donde se montó un puesto de avanzada desde el cual se desplegaron múltiples efectivos para crear una cabeza de playa efectiva. Todos pudieron descansar momentáneamente antes de ser apuntados por los devoradores de mundos, a lo que Anakin y Angron intervinieron, argumentando que eran aliados pseudohumanos de Coruscant. Algo que no creyeron a la primera, aunque tuvieron que aceptar a regañadientes cuando Angron dio la orden de dejarlos en paz, ya que tenía planes para ellos más adelante. Por lo que después de haber luchado tanto tiempo y haber dormido con un ojo abierto, por fin pudieron descansar bajo la seguridad de los devoradores de mundos. Sin embargo, algunos como Obi-Wan, Mace Windu y Palpatine no terminaban de entender cómo es que Anakin había logrado obtener ayuda de este calibre. Pero a estas alturas, la mayor preocupación de todos era el templo Jedi, que era bombardeado constantemente por cazas Jaina y Wright, poniendo en peligro la seguridad de los Padawans junto a los de los civiles resguardados ahí. Por ello, Anakin decidió ir en persona junto a Angron y los Helldivers a ayudar en la defensa del templo. A Palpatine no le gustó esa idea, argumentando que sería mejor buscar supervivientes y reforzar puntos clave para comenzar a reconquistar Coruscant. Esto provocó disputas, que terminaron cuando Anakin se ofreció a ir rumbo al templo Jedi, mientras que Angron movilizaría las tropas para barrer con las defensas seno-invasoras junto a Karn, dejando en la base a todos los supervivientes para que descansaran. Estos se negaron, pero sus heridas decían otra cosa, por lo que se les dio asistencia médica y descanso. Sin embargo, Ahsoka logró escabullirse en una cañonera y fue junto a Anakin rumbo al templo, sobrevolando ruinas y fortificaciones donde se podían observar luchas entre los devoradores de mundos y distintas amenazas senos, como brutes, hunters, droides araña y cangrejos, orcos, mercenarios, terran y más. Al llegar a las cercanías del templo, fueron recibidos con fuego antiaéreo procedente de baterías de plasma y raids que dificultaban sobrevolar el área. Así que Anakin ordenó aterrizar en un edificio cercano desde el cual pudieron organizarse para destruir estos inconvenientes. Aunque, para su sorpresa, Ahsoka bajó junto a ellos mientras comenzaban a ser acosados por las fuerzas enemigas. Ahsoka, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en la base junto a los demás, gritó Anakin mientras desviaba múltiples disparos de plasma y blaster que se dirigían a él. No te abandonaré esta vez, Anakin. No dejaré que luches solo otra vez, contestó ella mientras encendía sus sables y desviaba disparos cercanos de vuelta a sus tiradores. No quiero que te arriesgues nuevamente. Esta vez es diferente.
Antes de que pudiera terminar de hablar, un marín sin vida fue arrojado hacia él, quebrando su posición defensiva. El marín tenía daños pertenecientes a un sable de luz. Teniendo lo peor en mente, Anakin volteó a observar a su asesino. Era el mismísimo General Grievous apuñalando a 2 marines con sus sables de luz. «General Skywalker», dijo con su clásica voz metálica y robótica mientras sacaba sus sables de los pobres desgraciados que osaron interponerse en su camino. «Por fin nos conocemos en persona. Mi maestro estará agradecido de tener su cabeza en sus manos». Anakin observó que Grievous no vino solo, sino que trajo refuerzos con Elites y sus Magna Guardias con los bastones electrificados. Los habían rodeado. «Eso veremos, ojalata», dijo Anakin mientras recibía un embiste de Grievous con sus sables, comenzando así un duelo entre ambos duelistas. Ambos duelistas comenzaron su lucha, mientras que de fondo los Marines y Helldivers luchaban por mantener la posición defensiva y completar su objetivo. Anakin resistía los ataques rápidos y maniobrables clásicos de Grievous, mientras que este bloqueaba sus ataques con ambos sables de luz. Ahsoka trató de ayudar a su ex maestro múltiples veces, pero los Magna Guardias y Elite se lo impedían. Este era un duelo entre el más grande de los generales separatistas y el mejor maestro Jedi que había conocido. Anakin cambió múltiples veces su estilo de pelea, ya que el separatista era demasiado ágil y sus ataques rompían a veces su defensa. El cyborg aprovechó esto y comenzó a aumentar la velocidad de sus ataques frenéticamente, mientras los Magna Guardias repelían a Ahsoka. Anakin intentó empujar a Grievous usando la fuerza, pero falló, ya que esto los esquivaba o desviaba sus ataques cuando trataba de patearlo o empujarlo. Sin embargo, descubrió que, al contrario de esto, los golpes normales ya no afectaban al Jedi. Estaban demasiado igualados en el combate. Tarde o temprano uno de los dos debía ceder y romper su defensa en un punto clave. Grievous trató de hacerlo, pero Anakin lo contrarrestaba. Llegó un punto en el que comenzó a usar su pistola Bolter para acertar, aunque sea una vez, contra el cyborg. Pero sus disparos eran bloqueados o esquivados por Grievous. Aunque descubrió que al tratar de cortar las balas Bolter, estas explotaban en la hoja de su sable y rompían su defensa brevemente. Por lo que comenzó a utilizar y combinar ambas armas, mientras los Magna Guardias comenzaban a acercársele al notar que su general estaba en problemas. Ahsoka observó esto y decidió intervenir, luchando contra ellos como nunca, usando todas sus habilidades aprendidas durante la Guerra de los Clones, esquivando y bloqueando los ataques mientras su maestro luchaba por su vida. En cierto punto, un marín arrojó una granada de diezmo a los Magna Guardias y a algunos Elites para que Ahsoka pudiese ayudar a Anakin, lo cual aprovechó y entró al combate contra el cyborg, molestándolo por completo y cambiando su forma de combate, utilizando ahora sus 4 brazos con sables. Entonces la batalla se complicó por completo, siendo clave la movilidad y la agilidad de Ahsoka, lo que obligó a Grievous a usar todo tipo de trucos contra estos dos, arrojándoles droides destruidos, granadas e incluso escombros del edificio. Pero para su buena suerte, la peor debilidad de Anakin era su vínculo con Ahsoka, por lo que decidió enfocarse en acabar con la antigua aprendiz de Anakin, mientras que a este lo distraía con ataques rápidos y certeros. Algo que no pasó desapercibido por Anakin, quien enfocó todas sus fuerzas contra el cyborg. Aunque para su mala suerte, Grievous logró acorralar a Ahsoka contra la pared, usando 2 de sus sables, mientras bloqueaba el sable de Anakin con los otros 2 restantes. Anakin intentó romper la defensa de Grievous, pero la llegada de Magna Guardias lo obligó a defenderse como diera lugar, mientras que Ahsoka
daba todo de sí ante el cyborg. Estando acorralada y al borde de la muerte, fue golpeada por Grievous con una de sus patas dejándolo malherida, solo para ser golpeada por los bastones electrificados de los Magna Guardias, quedando al borde de la muerte. Esto provocó la ira del Jedi al punto de que su estilo de combate se volvió más agresivo y sus ojos se tornaron de un color amarillo resplandeciente. Llegó al punto de no cubrirse ante los ataques de los Magna Guardias, resistiendo los choques eléctricos de estos, usando la fuerza para estrujar y arrojar tanto a droides como a Covenant. Llegó hasta Grievous, quien iba a clavar sus 4 sables en la inconsciente Ahsoka, pero Anakin lo detuvo en el proceso y comenzó a atacarlo repetidamente, con ira y miedo en sus manos. El cyborg había firmado su sentencia de muerte. Grievous notó el cambio repentino en el estilo de combate de Anakin en su contra y trató de huir, pero el Jedi se lo negó repetidamente, llegando a usar técnicas de combate del lado oscuro, nublado por sus votos como miembros de la Orden Jedi y luchando agresivamente, hasta el punto de que Grievous sintió por primera vez terror. El duelo se intensificó tanto que hasta los droides, Covenant y Marines, dejaron de luchar para ver cómo Grievous era dominado por Anakin, hasta que en un arranque de ira al observar a su ex Padawan tirada en el suelo con múltiples heridas, Anakin cortó 2 de las manos de Grievous y alzó su sable de luz para rematarlo. Desesperado, el cyborg alzó los últimos 2 sables que quedaban como defensa, pero Anakin dio un tajo que partió a Grievous en 2 horizontalmente. Había hecho la técnica del apagado de sable de luz en un momento crucial para atravesar la defensa del cyborg y terminar con su vida, algo incluso inaceptable para el lado oscuro. Mientras tanto, Ahsoka estaba en un lugar bastante familiar para ella, Mortis. «¿Hola?», preguntó Ahsoka. «¿Tú?», respondió una voz profunda proveniente de ninguna parte. «¿Quién eres?», volvió a preguntar Ahsoka. «Querrás decir nosotros», contestó el padre, mientras se manifestaba frente a Ahsoka junto a Bendu, el hijo, la hija y los Whills. Ella repentinamente sintió una gran presencia de la fuerza en estos entes. Sus instintos se alertaron al ver la presencia del hijo frente a ella. Observar a los Whills le inquietaba, pero tanto el padre, la hija y el Bendu le daban una sensación de calma. Estaba frente a los seres de la fuerza más antiguos y poderosos de manera mental. «Te hemos observado desde hace mucho, Ahsoka Tano», dijo el Bendu, a lo que le siguieron los Whills. «Desde tu llegada con Plo Koon, tu entrenamiento Jedi, tu conexión con Skywalker, tus batallas mentales, todo en general». A Ahsoka le daba escalofríos observar cómo cada Whis tomaba su turno para hablar mientras la rodeaban lentamente. «¿Qué es lo que quieren de mí?», preguntó desconcertada. «No es solo de ti, amiga mía», respondió la hija, mientras que al lado de Ahsoka aparecían Obi-Wan y Padme, todos asombrados y desconcertados al igual que ella. «¿Qué le sucedió?», preguntó Ahsoka temerosa de lo que les podría haber pasado. «Nada. Solo los hemos convocado por medio de la fuerza para darles un mensaje y una advertencia», contestó el padre, mientras todos tomaban conciencia de lo que estaba por suceder. «El elegido de la fuerza está siendo corrompido por el miedo», dijo el Bendu. «La ira», le siguió el hijo. «La duda», prosiguió uno de los Whis. «Y la oscuridad crece dentro de él», añadió el padre. «La fuerza y sus usuarios están siendo tentados por seres que no provienen de este universo, ni de esta dimensión», dijo otro Whis.
6 de ellos tienen un poder inigualable y están alterando el equilibrio, ya de por sí dañado, advirtió el Bendu. Existen otros, pero apenas están desarrollándose y aumentando su poder, mezclando las energías de los distintos universos, agregó el padre. Uno de ellos quiere que el elegido se una a su causa, uno que es bastante peligrosa y que rompería el equilibrio por completo, pero que mataría a los otros 5 de mayor poder, continuó la hija. Fue entonces que los puntos comenzaron a conectarse en la mente de Obi-Wan y Ahsoka. Anakin, el Imperio, la guerra, las voces oscuras y la perturbación en la fuerza. Anakin corría peligro. Además, la oscuridad dentro del elegido ha aumentado por la duda y las enseñanzas del maestro Sith más poderoso con vida hasta el momento, dijo el hijo mientras se cruzaba de brazos y Padme tomaba conciencia de lo que estaba escuchando. ¿Y por qué no han tomado acciones si esto afecta el equilibrio?, preguntó algo molesto Obi-Wan. El elegido es demasiado poderoso para comunicarnos con él, además de que haya algo que nos impide conectarnos con él mediante la fuerza, contestó el padre, mientras sentía el odio de Skywalker durante el combate. ¿Y quieren que hagamos su trabajo solo por una profecía sin fundamentos?, preguntó Ahsoka con algo de molestia. Solo guíen al elegido de vuelta al camino de la fuerza. Si él decide usar ambos lados de la fuerza en uno solo para establecer el equilibrio, será suficiente, contestó el Bendu. Padme tomó fuerzas para plantear una duda. ¿Y si este elegido tuviese descendencia? Padme se había expuesto ante Obi-Wan y Ahsoka, pero eso era lo de menos para ambos. Si el elegido tuviese descendientes, estos deben cumplir con la profecía al igual que él, respondieron todos los Whis al unísono, asustando un poco a Padme, quien se llevó ambas manos al vientre. Nosotros tomaremos cartas en el asunto contra los otros seres que intentan romper el equilibrio. Pero ustedes deben guiar al elegido antes de que sea demasiado tarde. Uno de estos seres de aura dorada ya ha comenzado a manipular al elegido, y el Sith teme perderlo como aprendiz, agregó con tono preocupado el hijo. El padre dio un paso al frente. Bajo el templo Jedi en Coruscant, yacen los restos de un santuario del lado oscuro que protege la entidad del Sith. Deben destruirlo y averiguar quién es para acabar con esto más rápido. La hija y los Whis le siguieron al unísono. El elegido debe ser guiado a la unión de ambos extremos de la fuerza para lograr el equilibrio y mantener la paz. Por último, el hijo y el Bendu hablaron, mientras una fuerte luz comenzaba a iluminar el lugar, como si estuviesen despertando de un largo sueño. Guíenlo y destruyan a aquellos antes que amenacen el equilibrio. El elegido no debe ser tentado. Todos comenzaron a despertarse de golpe tras haber sido convocados por los entes de la fuerza con un nuevo objetivo: salvar a Anakin. Capítulo 39. La Hidra y el Cuervo. Mientras que Coruscant era liberado de las fuerzas invasoras, en otro sector de la nueva galaxia, 3 primarcas se hallaban ocultos en las sombras distantes del planeta Shili, observando, estudiando y sobre todo juzgando. Ocultos gracias a la tecnología de camuflaje exclusiva de la sombra del emperador. El cuervo y las 2 cabezas de la hidra se cernían en el puente de mando, observando aquel planeta seno mencionado por el general Skywalker, esperando con paciencia los resultados de distintos equipos de infiltración enviados horas atrás. Todos eran miembros de élite, escogidos por los generales en persona, para la misión que pondría a prueba sus habilidades de sigilo. Entre ellos destacaba Nikona Sharrokin e Ingo Pech,
a menos que Alpharius u Omegon decidieran bajar en persona para dirigir la misión. Este es el octavo planeta Xeno que investigamos sin tomar acciones hostiles, mi primarca, dijo Neb con un interés desconocido hacia su primarca a bordo, en busca de una respuesta clara. Así es, comandante. ¿Hay algo en marcha que quiera comentar?, preguntó Corvus, mientras observaba cómo algunas cañoneras regresaban a la nave con relativa facilidad, sin intervención Xeno alguna. Si me lo permite, mi primarca, ¿por qué se toma en serio las palabras de un supuesto general extranjero que habla bien de los Xenos? Eso de por sí ya podría ser considerado alta traición al Imperio. Pero usted se lo toma bastante en serio como para llevar a toda la Legión en la búsqueda de aliados que podrían traicionarlos a la mínima oportunidad. Preguntó haciendo énfasis en los Xenos como prioridad. A Corvus le gustó la manera en que se construyó la pregunta, por lo que decidió darse media vuelta y observar a su comandante directamente a los ojos mientras se mantenía firme. Verá, comandante. Muchos de mis hermanos creen que acabar con los Xenos en la galaxia es la respuesta más simple para traer paz. Pero esa es una idea un poco estúpida en cierto sentido. Algunas razas Xenos han demostrado ser bastante útiles en campos a los cuales el hombre no puede adentrarse. Por ejemplo, si los informes terranos sobre la raza conocida como Protoss son ciertos, se abrirían las puertas a nuevas tecnologías y campos de estudio que acelerarían el avance tecnológico del Imperio con mayor eficiencia. La raza Chiss ha demostrado ser de bastante utilidad en los campos militares. En el planeta anterior, la raza Twi'lek ha demostrado su fiereza guerrillera y su espíritu inquebrantable en una invasión contra un enemigo que lo supera en todos los aspectos. ¿Acaso no sería impresionante ver un regimiento de Twi'leks liderando una guerra de guerrillas contra razas Xeno como los orcos en sistemas como Octarius? ¿O una flota invencible comandada por los Chiss? Alpharius, Omegon y Corax siembran el caos en la República mientras unen los planetas mencionados por Anakin en un intento desesperado de supervivencia, a cambio de sus servicios al Imperio. Tecnología Protoss capaz de abrir portales similares a los usados por los Aeldari para nuestras tropas. Imagina las posibilidades a nuestro alcance con más razas destacables. Horus tenía planeado hacer lo mismo, pero con la llegada del cataclismo, sus planes cambiaron por lo visto. Neb quedó impactado ante tal revelación por parte de su primarca, por lo que decidió ir un poco más profundo, recordando conversaciones con los Spartans de Reach o los Spartan II en Terra. ¿Y qué dice de Xenos como el Covenant o los separatistas? Corvus sintió esto como una pregunta fuera de lugar, aunque recordó que varios Marines aún no habían sido instruidos o estaban en proceso de formación sobre estos enemigos, por lo que le perdonó la pregunta. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Alpharius o algún miembro de la Legión que se hacía pasar por él rompió el silencio y volteó a observar al Marín. Esas son alianzas compuestas de múltiples razas Xenos, dijo. A esto le siguió Omegon, o algún otro miembro de su legión, por lo que no podemos adelantarnos a conclusiones rápidas. Ambos estaban tan coordinados que parecían las gemelas del Resplandor. Rápidamente un miembro de la Guardia del Cuervo entró al puente de mando para avisar sobre el regreso de los expedicionarios a la nave. Al parecer no habían sufrido bajas ni daños aparentes en las naves, lo que significaba un logro para las legiones de infiltración y sabotaje. En el hangar se presentaron los tres primarcas, o uno de ellos dependiendo de la perspectiva, para recibir los informes tanto de Nikona Sharrokin como de Ingo Pech. El reporte estructurado detallaba varias características de los Togruta,
desde las más notables como sus estructuras sociales y apariencia, hasta análisis de su cultura. Se determinó que su especie llegaba al grado de abhumanos, dadas sus cualidades grupales y sociales. En pocas palabras, podían ser aceptados en el imperio. Aunque para mala suerte de la Guardia del Cuervo, los informes no eran solo para ellos. Durante el estudio de potenciales razas senos aliadas, también fueron enviados a la Santa Terra y al espíritu vengativo, ya que había dos líderes que veían potencial en los senos de otros universos. Uno quería demostrar que la coexistencia entre senos y los humanos era posible. El otro quería buscar nuevas maneras de derrotarlos con armas experimentales, cortesía de las otras humanidades. Por lo que la Hidra seguía moviendo los hilos en todo momento. Aunque para su mala suerte, había un miembro de la Guardia del Cuervo que había comenzado a notar esta red de información, nada más y nada menos que el Gran Nicona. Cuando los primarcas fueron al banco de datos, revisaron las especies seno que ya habían estudiado, como los Twi'lek, Calamari, Wookiee, Kaminoanos, Nautolan, Ektoche y Sabrak. El resultado fue una colección de razas senos cuyas cualidades habían sido categorizadas en 3 clases. Abhumanos, posibles tropas auxiliares en regimientos experimentales con ciertas limitaciones. Posibles aliados, razas senos que, dadas sus capacidades físicas, administrativas, mentales o tecnológicas, podrían ser aliados menores del Imperio con el perdón imperial. Amenaza imperial. Senos que, dado su comportamiento y carácter, deben ser tomados en cuenta para un intento de anexión imperial o establecimiento de alianzas bélicas. De no ser así, deben ser considerados potenciales enemigos a eliminar cuanto antes. Con los Togruta, ya eran 8 las razas senos catalogadas. Su siguiente objetivo sería el planeta Dorin, hogar de los Keldor. Gracias por llegar al final del video. No olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y sobre todo compartir. Ayudarías mucho a seguir creciendo este canal y sobre todo expandirlo. Además, no olvides que puedes seguir con esta grandiosa historia en su página principal. Siempre dejo el link en la descripción aquí abajo. Nos vemos en un próximo video.